Eh, avanzo con, no es todavía en modo presentación. En un ratito que esto se tarda más en hacerme caso. Creo que sí avanzamos. Aquí le voy a pedir que de voz alguien me responda, porque una vez pongo modo presentación no los veo. Y licenciado, eso ya lo pasamos, Ya lo vimos, ¿verdad? Esto nos quedamos también. cabal en la tarea 3. Bueno, aquí justo, ¿verdad? Retomo Correcto, porque de licenciado. pronto un poquito rápido lo que les decía. Vimos 8 recomendaciones para cómo elaborar, cómo construir una distribución de clases y frecuencias. Eso implica de alguna manera tratar de seguir un comportamiento normal de una curva. Ustedes ven la forma que tiene una campana de Gauss, que de pronto, y si me permiten, vamos a ver si esto me deja. Sí, me deja. Ustedes recordarán que la campana es más o menos eso que acabo de dibujar, ¿verdad? No soy tan bueno en esto, pero ¿qué pasa? En el eje de las X, que es este de abajo, que imagínense lo recto, ¿verdad? El lado izquierdo y el lado derecho de la curva nunca tocan al eje de las X, ¿sí? De hecho, esto se va perpendicularmente hasta sin ser nunca igual a cero. Por eso es que no encontramos en la distribución de frecuencias observaciones que sean cero, ¿sí? Es muy raro cuando analizamos un fenómeno que lo analicemos y que no haya ninguna observación de ese mismo fenómeno. Así que hay pocos valores en los extremos. Ustedes ven que ambos lados de la curva en algún momento determinado no tienen muchos valores en los extremos, pero sí tienen mucho en el centro. Va al centro de la curva la gran cantidad de datos. Y entonces, vamos a cambiar el puntero, porque lejos de ayudarme me va a confundir, me los va a confundir. En la parte de la curva al centro, ustedes ven una gran concentración de datos. Pero si vienen desde los extremos, van a venir de forma ascendente, van a llegar a un punto máximo, ese punto máximo es la altura máxima de la curva, y luego van a continuar de forma descendente. Esto sucede porque la mayoría de fenómenos que la estadística estudia tienden a seguir un comportamiento normal. Por eso es que algo que no está dentro de lo que uno pudiera percibir en un fenómeno lo llama anormal. Eso no es normal, eso es anormal. Ese es un poco el justificar por qué de pronto utilizamos mucho el término de normalidad. Entonces, si vamos a construir distribuciones de frecuencias, las vamos a tratar de hacer con un enfoque que vaya hacia eso, que no hayan 0 observaciones, que vayan de un valor menor, lleguen a un punto máximo, luego lleguen a un punto máximo, que es una clase dominante en la que existe la mayor cantidad de observaciones o repeticiones de esa observación, luego continúe de forma descendente sin nunca llegar a ser igual a 0. Otros aspectos relativos importantes, como no hay clases abiertas, es decir, hay un límite inferior y un límite superior, no hay clases continuas que tengan el mismo valor para cumplir con el tema ascendente. ¿Qué más decirles? No hay clases abiertas, porque aquí vienen desde un valor máximo que va subiendo y hay un límite inferior y un límite superior en todos los casos. Esto como corolario para entender, darles a entender, mejor dicho, cómo esto puede ser traducido a la hora de elaborar un cuadro, una distribución de frecuencias que contiene información y que de pronto puede tener ese comportamiento. Puede que lo tenga, puede que no lo tenga, porque las medidas estadísticas están justamente para eso,
para ver si los datos efectivamente están concentrados o para ver si los datos están dispersos. Si están dispersos, van a venir desde donde empiezan los datos, que de pronto puede ser el infinito, pero pueden ser valores puntuales de un menor valor hasta un valor mayor. Entonces, por ahí va la estadística. Ya viene cómo podemos construir esa distribución de frecuencias en el que el punto de partida es recopilar los datos para luego ordenarlos. Aquí yo he estado en ese proceso de recopilación de información pidiéndole los listados de edades. ¿Qué tocaría ahora? Ponerlos en una sola hoja electrónica y tomar solamente los datos, ordenarlos del mayor a menor, menor al mayor o viceversa, y empezar a hacer un conteo de las veces que se repite un mismo dato. Ese es lo primero que hay que hacer. Aquí el punto de partida es ese, ver si están ya todos los datos, si ya podemos ordenarlos, si todavía hay alguno que pueda hacer. Ojalá y pudiéramos completar esto el fin de semana y el lunes ustedes ya pudieran traer al salón ese listado lo más ordenado posible, realizando el conteo. Ahora imagínense ustedes cómo hacíamos esto antes. Lo hacíamos utilizando la técnica del tarjado. A ver si me doy a entender un poco qué es la técnica del tarjado. Colocábamos todos los datos y los íbamos, bueno, primero localizar o tratar de ubicar cuál era el valor menor, cuál era el valor mayor, y a partir de ahí escribirlos de forma vertical, si se quiere, y decir, bueno, la edad menor observada es 19. Entonces ya escribíamos 19 y la mayor es 41. Escribíamos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hasta 41. Estaba esa lista inicial y de ahí, en donde estaba todo el juego de datos, veníamos, bueno, ¿cuál es la primera edad que vemos? Es el 28. Le poníamos una rayita al 28 y nos íbamos a la lista que habíamos hecho, y en esta lista le poníamos una rayita, un tarjado al 28. Y así nos íbamos marcando, cerrando con círculos aquellos datos que ya íbamos viendo, de tal manera que era un proceso demorado, era un proceso tardado, pero que así lo vimos y así en algún momento aprendimos a hacerlo. El segundo paso es encontrar un intervalo constante utilizando la fórmula sugerida por Herbert Sturges, en la que para encontrar el intervalo, es decir, el valor que va a haber entre el límite inferior y superior de cada clase, partimos de un rango, y aquí entonces tenemos qué es el rango. Al valor mayor, la edad mayor observada, en este caso le vamos a restar la edad menor y le vamos a sumar la unidad. Y eso nos va a decir cuántos años hay entre el que tiene menos años y el que tiene más años. Todo eso va a recorrer, todas esas cantidades de números van a estar ahí en un listado. Aquí en la fórmula eso va a ir en el numerador, y en el denominador va a ir el 1, que es un constante, más el 3.322, que es valor constante. Nótese que en el orden de las operaciones aquí no es 1 más 3.322 es igual a 4.322, sino que primero trabajamos y observamos cuál es el logaritmo de n. En este caso, n es el conjunto de datos. Si fueran 1000 estudiantes, sería logaritmo de 1000. Si fueran 200, logaritmo de 200. Va a ser logaritmo como de 80, logaritmo de 80, que primero se multiplica por 3.322 y después se le suma. Entonces ese va a ser el orden de la operación para encontrar el intervalo. Luego vamos a determinar el número posible de clases, que esta es una sugerencia, no es una camisa de fuerza. Esto sí, el 2 nos va a dar un valor que puede ser 4, 4.2. Por darles un ejemplo, si es 4.2, vamos a tener dos opciones. O aproximamos por defecto por el hecho que supera al 4 y entonces debiera de aproximarlo a la unidad siguiente. Es decir, yo puedo por exceso tomar como intervalo un 5. Decisión estadística correcta a pesar de que sea solo 4.2, 4.3 o 4.4. Bajo el término matemático eso no implicaría aproximación, porque hemos aprendido en todos los cursos de matemática que hasta después de 4.51 aproximaría 5, ¿sí?
pero esta aproximación en estadística se llama aproximación por defecto. O sea, hay más, pasa a la siguiente, por defecto. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, que tenga lo que sea, aproxima a la unidad siguiente. Perdón, por exceso es esto, por exceso. Excede al 4 y aproxima a la unidad siguiente. Y por defecto es que, como no llega a ser una unidad siguiente, se puede quedar específicamente en 4. Alguien me está preguntando algo, yo tengo que quitar el modo de presentación para ver quién es, o sencillamente darle la palabra. ¿Puede hablar o quiere que lea algo? Bueno, licenciado, tengo dos dudas. Dígame, Con lo por que favor. dijo de la campana que no llega a cero, la Ajá. campana tiene asintota en el cero, en Es función en así. X, Ajá, sí. ajá. Y el logaritmo de eso que acaba de decir es logaritmo base 10, siempre. Es logaritmo base 10, es correcto. Gracias ahí por ambas preguntas. Su nombre es, perdón, recuérdame Jorge, su nombre. Jorge, Jorge, su apellido. Jorge Ochoa, Ah, sí, Ochoa. Jorge, ya lo voy conociendo, Jorge. Muchas gracias. Sí, hay una característica fundamental que vamos a ver cuando veamos la curva normal. Aquí no recuerdo si ya lo digo, que la curva es asíntota. Lo vamos a ver más adelante, no se dice todavía. La curva normal es asíntota o asintótica. Eso significa que la larga cola hacia la izquierda o hacia la derecha llega perpendicularmente al infinito sin nunca ser igual a cero. Es una de las características que Gauss, al derivar la curva, lo dijo. Y que nosotros lo vamos a ver cuando veamos la unidad de probabilidades y distribución de probabilidades y veamos específicamente la curva normal, esa característica de asíntota o asintótica. Es lo que le decía, de pronto, si estamos analizando un fenómeno de estudio, no implica que ya haya observaciones respecto a él. Poniéndoles, por ejemplo, el caso de la pandemia, los casos de COVID en Guatemala surgieron una fecha en marzo del año 20, y fue a partir de ahí que empezamos a tener los famosos informes de la curva. Hablamos de medidas del gobierno en sostener o detener la curva, el contagio, se decía aquí. Y entonces todas esas medidas fueron en tomar la decisión que la gente no saliera, era contener. ¿Por qué? Porque no queríamos que hubiera una gran cantidad de observaciones que estadísticamente lo vamos a conocer como ese punto máximo de la curva, que aquí fue una primera ola, luego fue una segunda ola, una tercera, una cuarta, es decir, que la curva, a pesar de que pudiera pensarse que es unimodal de un solo pico, puede tener varias modas, varios puntos máximos de observación. Pero bueno, ya les hablaré detenidamente de la normalidad. Ese era por un lado, la curva es asintótica. Y la segunda, recuérdeme, mi estimado, por favor. Que el logaritmo siempre va a El ser en base 10. logaritmo es base 10, el logaritmo de n, el logaritmo base 10. De hecho, aquí en la simbología que usted ve al pie, lo pongo aquí con el puntero, aquí es log n igual al logaritmo decimal del número de elementos. Le vamos a escribir aquí que sea logaritmo decimal base 10. Le voy a tomar ahí la palabra de esto, vamos a ver. Vamos a descartar los cambios. Logaritmo decimal base 10. El número de elementos. ¿Estamos con sus dudas? ¿Tiene alguna otra, mi estimado? No, yo todo bien, gracias. Muchas gracias a usted ahí siempre por sus oportunas preguntas. Entonces, determinamos el intervalo constante a través de esta fórmula. Luego, el número posible de clases
sabiendo que ya tenemos un rango calculado, cuánto hay del que menos edad tiene hasta el que más edad tiene. Lo dividimos dentro del intervalo obtenido, que pueden ser dos opciones, o el valor por exceso o el valor por defecto, y nos va a dar el número posible de clases. Ese número posible de clases, ¿se recuerdan de cuántos dijimos que era? Mínimo 5, máximo 15. Entonces, aquí el resultado debiera de oscilar entre 5 y 15 clases diferentes. Luego nos toca definir en cuál es el límite inicial de la primera clase. Si está fuera la distribución, yo tomo la decisión si el valor observado es 15 o es 16 o es 17, con qué valor empezar. Aquí empecé con 15, ¿verdad? Definir ese primer límite inicial. Imagínense que en el salón hay edades de 19, entonces no voy a empezar en 15, ¿verdad? Tomo la decisión si empiezo con 19 o bien un tanto inferior, de tal manera que el 19 me quede intermedio y yo pueda decir, bueno, edades de 17 a 19, pero ya la situé en una clase en la que el 19 ya tiene observaciones, ¿verdad? No voy a empezar con 15 cuando mi estudio claramente sabe que no hay observaciones de 15 años. Pensando en este ejemplo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, esa es la definición del límite inicial y el siguiente es seleccionar el mejor arreglo. Hasta ahí veníamos con el tema de la tarea, puesto que creo que no tenemos todos los datos, o hay alguien que ya lo tenga en un Excel y me lo quiere mandar, que tenga ahí algunos datos. Si no, déjenme buscar lo que el año pasado hicimos para explicarles qué es lo que en algún momento ustedes podrían hacer. Les voy a dejar de compartir y voy a buscar el ejemplo que trabajamos el año pasado para que lo puedan ver. Me preguntan cualquier cosa en lo que busco. Si tienen alguna duda, por favor. ¿No? Pregunten en confianza. Licenciado, buenas tardes. Solo Claro. tengo una duda. ¿Esta tarea se realizará por grupo o por el salón general? Lo van a realizar por grupo. Los datos están compartidos para todo, pero se trata de que trabajen en grupo. ¿Por qué? Porque es probable que les toque hacer un arreglo. A la primera es muy raro que quede bien. Tienen que hacer un segundo arreglo, van a hacer con una cantidad de intervalo o van a hacerlo con otra. Y pueden tener la experiencia más o menos unos 8 arreglos diferentes. Entonces, da chance y trabajo para que la puedan trabajar en grupo. Yo prefiero que lo trabajen en grupo y no por salón. Ya más adelante buscaremos cómo pudiera haber algún salón. Déjenme ver que tengo la carpeta estadística, pero la tengo para el 2023, no tengo la del 2022. A ver si la cargo aquí. Yo casi estoy seguro que aquí anda. En esta compu. Ah, sí, ya la vi. Ya la vi. Ya vi. Una carpeta que dejé aquí bien a la vista. Vamos a ver, edades, estadísticas, edades. Miren que tengo tantos archivos que a veces ni los guardo, pero los privados, semanales, presentaciones, edad de salón 102, jornada vespertina. Aquí está. Ya para que tengamos nuestra primera aproximación a Excel, que de hecho tocaría de pronto hablar un poco el tema de gráficas y la presentación y volver después a hacer este ejercicio. De hecho, si me permiten, vamos a ver. Aquí viene el tema de las gráficas. Les comparto
Comparto. En la presentación ustedes van a ver, después de ver la tarea 3, de la cual les voy a enseñar lo que hicimos el año pasado, hablaremos de los gráficos. Me voy a centrar en los gráficos porque ya en Excel algo hacemos de esto. Así como presentamos la información resumida en cuadros estadísticos llamadas distribuciones de frecuencias, una tabla ordenada sobre una variable organizada en filas y columnas, tenemos la posibilidad de tratar de elaborar gráficos que de alguna manera, de forma visual, nos dan esa posibilidad de interpretar y analizar los datos con tan solo tener un vistazo rápido de la información. En el curso, tradicionalmente, imagínense desde cuándo está esto. Esto es importante que cambie. Solamente teníamos 3 gráficas que todavía hasta cuando hacíamos los exámenes presenciales hace 3 época de pandemia, hablamos de histograma, de polígono de frecuencias y de ojiva. ¿Cuál es el histograma? Pues es un gráfico de barras, como ustedes lo ven aquí, ¿verdad? En el que tenemos en el eje de las X la variable que se investiga en términos de su marca de clase o punto medio en algunos casos. De hecho, se utilizan los límites reales que van aquí colocados, y en el eje de la Y las observaciones o repeticiones que aparecen. Entonces, si ustedes ven, aquí está marcado el término límites reales. Nos van a servir los límites reales. ¿Cuáles son estos? Ya los vimos. A los límites inferiores se les resta media unidad, y a los límites superiores se les coloca, se les suma media unidad. Por lo tanto, aquí vamos a tener barras que construimos sobre una base de los límites reales que pudiéramos tener. Vamos a tener también un polígono de frecuencias. Está basado en puntos. Los puntos se colocan en la marca de clase, y esos puntos se unen a través de líneas. Entonces, el anterior, el histograma es de barras y el polígono es de puntos y líneas rectas. Vamos a ver que podemos tener una ojiva que es partiendo de la idea de frecuencias acumuladas. No la tengo aquí graficada, perdón, ya me volví la rodilla. Partiendo de que tenemos frecuencias acumuladas, las vamos uniendo por puntos o líneas, y llega a formar una joroba, que por eso se le llama ojiva, porque es el graficar desde la menor frecuencia observada hasta la mayor. Así que eso es lo que vamos a ver en el tema de graficado. Lo vamos a hacer en Excel para que ya no tengamos que hacer gráficas. Les decía que en el último examen parcial que tuvimos presencial, a un temario de los físicos les tocaba hacer el polígono, y al otro el histograma. 2 series diferentes. Una con polígono y otra con histograma. Aquí no les hemos pedido que lo hagan. No recuerdo si hemos graficado, pero creo que no. En algunos salones les piden que escaneen el examen y manden la foto de la gráfica. Aquí conmigo les pido yo que suban documentos de Excel. En lugar de subir PDFs, suban el Excel. Por eso es que les hablo de la importancia de Excel, cómo nos permite organizar datos. Este primer ejemplo es justamente sobre eso, cómo ordenar los datos, encontrar categorías, generalizaciones, comparaciones, elementos clave, dar un conjunto de datos. De hecho, encontramos el valor máximo, el valor mínimo, cuál es un promedio, cuál es la mediana, cuál es la moda. Los podemos encontrar rápidamente y sin saber calcularlos, porque Excel no lo hace, aunque no tenga yo la definición de cómo calcularlos o saber cómo se calculan de manera manual. Excel me lo hace. Aquí en el curso pues vamos un poco a repetir cómo antes lo hacíamos, pero fundamentalmente aprender a hacerlo Excel para que ustedes sepan cómo se hacía, pero cómo hoy por hoy lo pueden hacer.
tratando de que ustedes tengan los datos rápidamente y los puedan interpretar y analizar. Aprendemos también en el tema de gráficas, tanto el histograma como el polígono aquí, así como también la ojiva. Y vamos al hecho de ver más adelante, cuando veamos la serie de regresión y correlación, de poder, bajo la gráfica de regresión y correlación, obtener una ecuación de primer grado y otros aspectos interesantes que en su momento les enseñaré. Vamos a tener también la utilización de elementos visuales que Excel nos da, el desarrollo de inteligencia visual y la espacial que decía. Excel nos va a servir para descubrir patrones y no precisamente al Tito el Bambino, les digo yo, el patrón, ¿verdad? Se autollama este cantante, sino qué dirección llevan los datos. Patrón ascendente o patrón descendente, qué tendencia lleva, comprender conceptos matemáticos como contar, sumar, restar, dividir, potenciar, estimular capacidades mentales, como el sí y entonces. En fin, Excel les va a servir mucho para solucionar problemas, fórmulas para verdaderamente cuantificar, no tanto manipular. El autor en esto habla de manipulación, pero sí nos puede servir para muchos cálculos exploratorios, diversas fórmulas, no solo estadísticas, sino también financieras, de macros, de tablas dinámicas, en fin, muchísimo que podemos hacer a través de Excel. Así que aquí termina prácticamente la unidad en la que de alguna manera nos toca ver ahorita la parte del ejemplo del que estamos hablando. ¿Ven mi Excel aquí? Tilic. Sí, licenciado. Bueno, aquí les pongo el ejemplo de las edades. Vamos a ver si tengo, lo primero que hicimos es, a ver, no tengo, aquí lo puse por grupo. Miren, conforme me fueron llegando los datos, yo tomé nada más los copié y pegué. Me llegó el grupo 8 y los puse. ¿Qué edades había? Para que no se preocupen en saber que alguien de las chicas o de los chicos se va a revelar su edad en el salón, ¿verdad? Quiero que los pongan así, en una sola línea, conforme los grupos llegaron. Y aquí, si se dan cuenta, hasta desordenados están en el orden que llegaron. Conforme me fueron llegando, así los fui pegando. Entonces eso me permite una primera observación, que los datos pueden llegarme de forma desordenada. No precisan seguir un orden y buscar primero al grupo 1. Así como llegan, así los escribimos, ¿verdad? ¿Sí? Hay 9 o habían 9 estudiantes del grupo 8, luego habían 1, 2, 3, 4, 5, que lo puedo hacer así también, seleccionar y darle conteo, y aquí ya me dice que hay, perdón, no seleccioné este. Si selecciono y marco, me dice que hay 4 aquí abajo. Entonces, vemos de alguna manera que los datos están desordenados. Otro que ya es que se repiten. Por ejemplo, aquí está el 22, 22, 22, 23, 23, 21, todavía no veo que se repita, pero hay 22, hay 20, que ya se repite también. Entonces, vemos esa otra particularidad. Los datos están desordenados, hay edades que se repiten, hay edades por simple observación que se repiten más. Veamos, aquí por ejemplo el 22 estaba ya 3 veces, miren, un solo ratito, 4 veces, 5 veces, el 20, el 21, el 22, el 20. Hay edades que aparecen más veces que otras. Todavía no lo sé. Ya cuando miro los datos completos, las edades que más se repiten son el 21 y el 22, sin contarlas. Otro es que, pues, ¿cuántos estudiantes hay? Yo, después de pegarlos,
le coloqué el 1 y le dije, esta celda A3, yo le voy a sumar un valor constante de 1 y voy a copiar la fórmula y me despliega la fórmula hasta abajo para un total de 75 estudiantes. Hice alguna sumatoria para saber cuántas edades hay. Entonces tengo 1.600 o tenía 1.675 años acumulados. ¿Sí? 75 estudiantes, aquí lo he colocado. Hay 75 estudiantes. No coloqué cuántos son. Ah, bien, la suma de todas las edades es de 1.675 años. Hay pocas edades menores. Aquí todavía no los he identificado, pero también hay pocas edades mayores. Ya lo veremos en algún momento. La suma de todas las edades, el promedio de edad que sale de dividir los 1.675 dentro de 75. Ustedes saben cómo sacar un promedio, ¿verdad? Entonces, estos son 22.33 años en promedio. Ya vamos a ver en verde cómo lo hace Excel, ¿verdad? Aquí pongo en verde lo que Excel hace. La edad menor observada es 19, que lo he escrito, no lo he hecho todavía usando alguna fórmula de Excel. La edad mayor observada tampoco la he visto. Bueno, la veo aquí si me voy dato por dato, pero luego en verde lo hacemos en Excel. No me quiero adelantar a verlo hasta no tener los datos de ustedes. 49 era la edad menor, 48 la mayor, y aquí ya podemos calcular el rango, ¿verdad? La edad mayor observada menos la edad menor observada más 1 nos daba un rango de 30 años. Quiere decir que voy a tener un listado de 30 años desde 19 hasta 48, ¿verdad? Otra cosa que vemos es que hay edades que de pronto no se observan en el salón, ¿verdad? Si tenía alguien de 48 años, probablemente no había ninguno que tuviera entre 40 y 45, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a ver luego con los datos de ustedes. Una vez yo ya tengo ese análisis inicial que realmente me dice poco, que sí he visto datos desordenados, que se repiten, las edades que más se repiten, la cantidad de estudiantes, pocas edades menores, pocas edades mayores, un promedio, me voy a lo que tradicionalmente hacíamos, que era una técnica del tarjado. Pues en esa técnica del tarjado, era hacer esto que les digo, miren, aplicando la técnica del tarjado, bueno, puse de la edad menor observada, que es 19, hasta la edad mayor observada, que es 48. Entonces, si seleccionamos esas edades, vemos que el recuento da 30, justo lo que el rango recorrido da. Valor, edad mayor menos edad menor más 1, da ese conteo. La técnica del tarjado es, bueno, contar cuántos 19 hay y colocarle las rayitas correspondientes. Aquí eran 2 o más rayitas, ¿verdad? No lo continué, no me dio la inspiración y la dedicación para hacerlo, ¿verdad? Aquí, pues lo único que hice fue de pronto colocar los datos, copiarlos, y no he hecho ningún ordenamiento, ¿sí? ¿Qué tocaría a continuación? Ese es el paso número 1, ordenar los datos de menor a mayor o viceversa. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Tomé todos estos datos, los copié, los pegué y le di un ordenar de pronto, ¿verdad? Aplico la fórmula de intervalo constante y lo primero que obtengo es el rango. El rango ya está calculado aparte, R9, por ejemplo, viene el cálculo del rango. A ver, R9, aquí está, miren. Ese 30 viene de ahí. El rango es igual a la edad mayor observada. Aquí ya hay un cálculo de Excel, valor máximo encontrado, menos el valor mínimo encontrado. Ya esto Excel me lo hace, ¿verdad? Más la unidad,
Esto me da a la hora de operarlos un rango de 30, que es el que uso aquí. R9 es igual a 30. Luego el denominador 1 más 300 más 3.322 por el logaritmo de n. Ya tengo que es logaritmo de 75. Y aquí aplico, ¿verdad? Logaritmo base 10 de L10, que es 75. Nos da 1.87. 1 es constante, 3.322 es constante. Aquí hacemos los cálculos, ¿verdad? 1.87506126, que va a ser multiplicado por K12, que es 3.322, más la suma de 1, ¿verdad? Ese es el orden de las operaciones. Nos da 7.23, y cuando dividimos 30 entre 7.23 nos da 4.15. Probablemente vaya rápido porque tal vez algo de esto, teniendo los datos del lunes, algo de esto podamos hacer. Si ustedes, con mandarles este ejemplo, lo adelantan, pues me van a facilitar la vida si alguien me lo manda el fin de semana, ¿verdad? Entonces ven que tenemos 30 dentro de 7.23, nos da 4.15, que va a ser la amplitud del intervalo. Ustedes pueden tomar dos decisiones. Una, o aproximan por defecto este 4.15, lo convierten en 4. O aproximan por exceso, es decir, que como el punto 15 supera al 4, lo aproximamos a la unidad siguiente. Si pueden trabajar con 4 o con 5. Y luego viene esa otra parte que pues es la de empezar a construir los arreglos, ¿verdad? Para ello ustedes tienen que determinar el número posible de clases. 30 dentro de 4 les da 7.5 clases, que pueden ser 7 u 8 clases, o pueden dividir 30 dentro de 5, marcado en color celeste porque está la opción de trabajar con 4 o de trabajar con 5. Aquí habíamos dicho era 4 o 5. Si es con 4 son 7 u 8 clases. Si es con 5 solamente son 6 clases. Entonces ahí tienen cumplido el paso número 3. El paso número 4 sería definir el primer arreglo tomando como inicio la edad menor observada. La edad menor observada es 19. Entonces optan por escoger 4. Ustedes pueden decir, bueno, 19 a 1, 20 van 2, 21 van 3, 22 van 4. Entonces las edades cuyo primer intervalo hay van de 19 a 22. ¿Qué van a hacer ustedes? Contar cuántos hay y escribirlo aquí, ¿sí? Ese va a ser el primer arreglo. Luego, ustedes al primero de los límites le pueden sumar ese intervalo de 4. 19 más 4 da 23. Aquí lo he puesto como constante, miren. El K32, que es 19, le sumo el intervalo constante de 4. Luego el siguiente es el 23 más 4, y así nos vamos, ¿sí? Sumándole 4, hasta donde debemos de construir nuestro último intervalo. Sabiendo que 48 es la edad mayor, si yo sumo 47 más 4 me daría 51, entonces ya 51 no hay ninguna observación. Terminar en el otro intervalo. ¿Qué hago aquí para encontrar el límite superior? Aquí, si se da con los dedos. La otra alternativa es que acá 32, que es el límite inferior, le sumo el intervalo constante y le resto una unidad. Esa es la forma automática de hacerlo, ¿verdad? Límite inferior más límite superior menos 1, porque la fórmula del intervalo es mayor menos menor más la unidad. Aquí lo sumo los dos y le resto 1. Entonces tenemos 22, y a partir de ahí sumamos 4, que es el intervalo constante. Y 22 más 4, 26, más 4, 30, más 4, 34, más 4, 38, más 4, 42, más 4, 46,
más 450. Y está construido el primer arreglo. Obviamente, ustedes me tienen que decir cuántos estudiantes hay entre 19 y 22. Colocan acá la cantidad. ¿Cuántos hay entre 23 y 26? Me colocan acá la cantidad. ¿Cuántos entre 27 y 30? Me colocan acá. ¿Cuántos entre 31 y 34? Acá. ¿Cuántos entre 35 y 38? Acá. ¿Cuántos entre 39 y 42? Acá. Puede ser que no haya ninguno. ¿Cuántos entre 43 y 46? Me colocan el valor acá. Puede que no haya ninguno. Pero entre 47 y 48 seguro que había uno. Esto es una regla que eso debiera de sumarle 75 porque es no regla general, sino que nuestra n es nuestra cantidad de datos. Este es un primer arreglo. Primera edad es la menor observada más un intervalo de amplitud 4 que salió de este cálculo. Trabajar con 4 o con 5 de amplitud constante, ¿verdad? Perdón. Ese 4 o 5 que vimos aquí. Sale de la determinación del intervalo constante, 4 o 5. Eso quiere decir que si yo analizo este primer arreglo, trabajando con la edad menor observada y con intervalo de 4, y no cumple requisitos, es decir, que haya clases con frecuencia 0, es decir, que no vayan ascendentemente, que se repitan edades continuas con el mismo valor, estoy casi que obligado a utilizar y probar qué pasa utilizando 5 como intervalo. Entonces, 19 más 5 va a ser 23. 19 más 5, 23. Aquí está el primero. Aquí algo pasó, algo tengo malo. Probablemente este, vamos a ver. 19, 20, 21, 22, 23 está correcto, pero aquí este está sumando mal. Miren, y detectamos los errores rápido. Es 5. Entonces, la siguiente clase va a ser 9 más 5, 24. Vamos a ver, sigue siendo el mismo. Entonces, vamos a repetir o a copiar esto para acá. Y entonces ahí corregimos. Y aquí esto también no es 4, sino es también 5. Y vamos a copiar esto para estar seguros. Si se dan cuenta, aquí, esta última clase no es necesaria, miren, ni esta tampoco, porque la edad mayor observada es 48, entonces prácticamente esto no debe existir, ¿sí? Entonces, este arreglo igual, ustedes colocan cuántos estudiantes hay que tengan ahora entre 19 y 23, entre 24 y 28, entre 29 y 33, entre 34 y 38, entre 39 y 43, entre 34 y 48. ¿Qué les debe de sumar 75? Pueden haber diferentes arreglos. Por ejemplo, otros arreglos que a mí se me ocurre aquí hacerlos es iniciar en 18 con un intervalo de 4, luego iniciar con 18 y con intervalo de 5, iniciar con 17 con intervalo de 4, luego iniciar en 17 con intervalo de 5, o inclusive iniciar con 16 con intervalo de 4, o luego iniciar en 16 con un intervalo de 5. ¿Por qué no he colocado más? Porque la edad menor observada es 19. Entonces, si yo empiezo en 15, imagínense ustedes, primer límite inferior 15, con 4 sería 15, 16, 17 y 18. Ya ahí la observación sería 0, ¿verdad? Entonces, aquí no hay más arreglos, ¿sí? La edad menor observada para colocar la edad de 19 y que aparezca ya con alguna observación es iniciar en 19 con intervalo de 4 o iniciar en 19 con intervalo de 5. Entonces, es lo que ustedes tienen que determinar y hacerlo, ¿verdad? Aquí, pues, creo que sí. Lo que hice fue ordenarlos en Excel, copiar y pegar para hacer los conteos. Es una técnica semi-manual porque copio, pego y ordeno. Ya lo van a ver. Y luego las gráficas que
que pues vamos a ver y que prefiero enseñarles. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, los mareé, los confundí o está claro lo que tienen que hacer. William, adelante, por favor. Lick, solo tengo duda respecto a si se va a calcular la frecuencia acumulada, el porcentaje de la absoluta y la absoluta, no me acuerdo cuál es el otro, la marca de clase y esos cálculos, o solo así para esta primera tarea solo la frecuencia sería nada más y la clase, ¿verdad? Frecuencias absolutas. No lo van a hacer con todos los arreglos. Lo van a hacer con aquel que cumpla más. El mejor arreglo es empezando en 17, con intervalo de 4. Si usted define que 17, 18, 19, 20 es su primer intervalo de clase y construyes el resto de su tabla y ese es el que más o menos cumple con todos, entonces ya usted construyéndolo está haciendo las absolutas. Calcule las relativas, calcule las acumuladas relativas y las marcas de clase. Sí. Hay que hacerlo todo. Ahora, si el tiempo le rinde para hacer el estudio de los 6, 7, 8 arreglos, haciéndole todo, y tienen el tiempo el fin de semana, adelanten y hagámoslo, ¿verdad? Yo no tengo ningún inconveniente. Usualmente les pido el mejor arreglo, pero es un buen ejercicio y de pronto para que se intercambien, algunos hacen primero una cosa, después hacen otra y completan su tarea. Gracias por preguntar, mi estimado. Gracias, Lick. William. Gracias, William. Don Ángel Moisés, ¿cómo está? Bien, gracias, licenciado. Solo la pregunta o sea, una duda que me quedó ahí es cuando usted, por ejemplo, eliminó, o sea, tenemos en la tabla los 19 a 23, de 24 a 28, y de 29 a 33, y de 34 a 38, y 39 a 43, de 48 a 44. Pero usted eliminó dos, pero, o sea, ahí eso se puede eliminar, licenciado, o se puede colocar cero, porque, por ejemplo, No uno que lo hace, elimino, no pero elimino. sí. Si no hay observaciones, le voy a poner 0. Ah, va, pero Porque, eso, por eso es ejemplo, que uno lo conoce, pero imagínese que haya otra persona y que no conozca, va a preguntar, ¿y qué pasó con los demás datos? O sea, ¿se puede hacer una nota ahí o algo de que por qué se eliminó eso? Gracias, no, licenciado. sencillamente no hay observaciones. Si usted, Ah, por bueno. ejemplo, aquí repetimos el tarjado. Si usted, por ejemplo, aquí voy a simular datos. Voy a decir que aquí hay, perdón, le cambié el numlock a esto. Voy a simular. En el Aquí otro, hay ¿no? 20 estudiantes. En el otro. ¿En cuál, mi estimado? ¿Me dicen cuál? ¿En qué? En este. En este. Aquí llega a 48, porque ya no hay edad de 49. Entonces, si yo colocara aquí de 49 a 52, ¿qué pasaría? Automáticamente que hay 0 observaciones, ¿verdad? Porque la edad mayor observada en el salón es 48. Entonces, no necesito colocar un intervalo de clase constante que va de 49 a 53, porque yo ya sé que ahí no hay observaciones. Como tampoco me convendría ir para atrás y tener 19 menos 5 más 1, creo que es 15. No me convendría porque ya la primera clase va a tener valor 0. ¿Qué pasa con estas edades? 19 si es un valor que hay y edades hasta 23 las hay. Aquí pudiera tener, imagínense ustedes, 30 datos. Aquí pudiera tener yo 20 datos. Aquí pudiera tener yo 10 datos. Ahí van 60. Entonces tal vez ahí, póngale que aquí haya 25, que haya 35, pero entre 34 y 38 no hay. Aquí ya tenemos
60 datos, o digamos que aquí hay 40, estoy cuadrando los números, es una suposición. Aquí hay 30, ya hay 70, aquí hay 4, aquí tenemos 1. ¿Cuánto suma esto? Les va a sumar 75, ¿verdad? Estoy usando la cuadradora. Ahí suma los 75 que la n da. ¿Qué pasa que entre 34 y 38, cuántos hay? Hay 0. ¿Qué pasa que entre 39 y 43 hay 0? Sin embargo, el total cuadra con 75. ¿Qué observaciones tengo en esta tabla? Que no hay una primera clase que parta de un valor menor, llegue a un punto máximo y luego continúe descendentemente. Aquí sencillamente empezó en la mayor cantidad de repeticiones, ¿sí? Y 40 y después se bajó. Puede ser que ustedes tengan aquí solamente una observación y que aquí haya 1, aquí estén los 40 y aquí esté el 5. Vamos a ver, me brinqué 1 ahora, y aquí estén los 30 tal vez. 72, o aquí haya 2, y aquí haya 1 más, y aquí haya 1 más. Y lo cuadré. Puede que la distribución esté así. Un valor mínimo o 2 valores mínimos que se van directamente hasta un valor mayor y luego continúan descendentemente, pero pasan por 0. Entonces ya cumple un poco más las recomendaciones. Es una recomendación la que no cumple, que hay alguna clase con frecuencia 0, pero lo demás pareciera estar en alguna cierta observación. Eso es lo que ustedes en algún momento van a hacer, lo van a hacer con datos reales para que de alguna manera vean que la realidad supera la ficción, ¿verdad? No. La realidad es que el hecho de que sean recomendaciones no son reglas fijas, y el hecho es que en la realidad puede haber observaciones de una variable que no haya, ¿verdad? Hay aquí edades que no hay. Así que no sé si hay alguna duda ahí con esto, por favor. No, de mi parte no, Lick, gracias. Con mucho gusto, Ángel Moisés. Esto espero que aclare el tema de lo que tenemos que hacer con el juego de datos. Miremos a nivel de grupos, nuestro buen amigo William, creo que era el que había creado el grupo. Vamos a ver, Salón 102. O me confundo el nombre, yo soy malo para tanto nombre. Moisés, gracias por la campana de Gauss que nos mandó ahí. Eso lo vamos a ver más adelante, ese tipo de distribución gaussiana en que tenemos el 68.26% de los datos, y luego el diferente. Yanina pregunta, ¿y para cuándo estaríamos trabajando esta tarea? Porque no le quedó claro. Sí, sería prudente adelantar. Sí sería prudente que los datos de todos los grupos estén hasta ahorita que termine la clase. Si de aquí a las 5:30, 6 no hay más datos, en el grupo de coordinadores vamos a trabajar con los datos que estén, ¿sí? Eso les va a permitir ya a ustedes hoy en la noche distribuir tareas y decir, bueno, vos vas a ordenar los datos de menor a mayor, vos vas a hacer el conteo de cuántos hay de cada uno, vos vas a hacer el primer arreglo con X valor, o vas a hacer las fórmulas de Herbert-Sturges que determinan de cuánto es el intervalo. Vos vas a hacer los conteos. Disculpe, ¿Qué manda? una duda. Ese ejemplo que nos enseñó, ¿no los va a compartir, Lick, para Sí, claro guiarnos? que sí, claro que sí. Ah, Ahorita bueno. lo voy Gracias, a Lick. guardar en mi escritorio y se los voy a compartir para que lo tengan ahí de ejemplo. A ver.
Es estadística 2022, entonces no hay cómo confundirse, ¿verdad? Yo lo guardo ahí. Me voy al WhatsApp. Gracias ahí por las gráficas, Moisés. Sí, Lick, solo porque tuvieran una idea los compañeros, que a veces uno Muchas no, gracias. solo con el tal de apoyarlo, Lick, gracias. Le agradezco mucho. Es bienvenido todos los aportes que ustedes hagan. Y los vamos a usar, los vamos a poner ahí en la presentación. Yo creo que es lo más valioso de ustedes. Si yo no lo hago, por favor, alguien está autorizado para decir, mire, licenciado, ya le puse en la presentación lo que Moisés mandó. Eso es lo que va haciendo que la presentación vaya mejorando y tenga todo lo que debe tener. Ahí está compartido ya en el salón 102 el ejemplo de las edades del año pasado. No sé cómo estemos. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? El link de WhatsApp pide ahí Daniela. Si alguien se lo puede compartir. Si no, pues yo lo hago con mucho gusto. Dejo de presentar y veo mi WhatsApp de aquí. Bien, dudas, preguntas, avisos, anuncios, comentarios. La unidad número 1 con esto termina, porque digamos que tanto el tema de las gráficas y todo, prefiero hacerlo con estos datos reales. Así que el lunes analizaríamos esto, veríamos cómo hacer el Excel, cómo contar, cómo encontrar valor máximo, valor mínimo. Aunque todavía no debieras, les voy a enseñar el promedio porque está ahí, lo puse de ejemplo, sumatorias, o sea, funciones de momento bien básicas en función de esos datos que ya ustedes tendrán. Y partiendo del ejemplo del año pasado, más estos, ya podemos tener ahí un par de ejemplos para poderlos ir trabajando. No sé, ¿alguna duda? Las gráficas también las tendríamos que tener listas. No, no es necesario porque no les he enseñado a hacerlas. Ya, eso se los enseño yo ya con ese juego de datos para que lo veamos. Por eso es que la tarea no llega al tema de gráficas, sino que llega básicamente hasta las marcas de clase. Eso es lo que la tarea hasta aquí dice. ¿Más preguntas? Gracias por compartir eso, mi estimado Ángel Moisés. Bueno, yo tengo que cumplir con volver en un momento a un acto de clausura. Me lleva unos 8 o 10 minutos caminar de aquí de la habitación en la que estoy, en el hotel, hasta el centro de convenciones. Entonces, para no llegar ajustado, porque justo a las 6 empieza, voy a despedirme de ustedes, no sin antes desearles un feliz, placentero fin de semana. Yo sé que van a estar pensando en mí, en la estadística. Espero que manden sus listados, me los comparten. Si alguien me los comparte desordenados, yo me encargo de hacer todo lo demás para después comparar con ustedes. ¿Y qué más decirles? Pues bueno, gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta todavía. Si no, pues los libero de momento un poco antes. Les decía, No, licenciado, que tenga feliz Está tarde. bien, Lee. dándole Buenas lo tardes. mejor del fin de semana y Dios mediante. Nos vemos el lunes. Feliz tarde, licenciado. Dios, William, feliz tarde. Dios, Carla, Priscila.